¿Qué tal? Muy buenos días, nos da mucho gusto estar aquí en Tampa. Ahora siempre que me acompaña mi esposa estoy un poco más contento. Se siente uno más fortalecido, ¿verdad? Y cuando salgo, ¿verdad? Pues lo único que pienso es regresar a casa, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Amén. Y dichosos aquellos varones que aman a su familia, que aman a su esposa, a sus hijos, y que entienden que cuando nosotros amamos la familia y el matrimonio y luchamos por él, porque no hay ningún matrimonio que sea perfecto, todavía no somos querubines. Entonces el matrimonio es algo por el cual se tiene que luchar durante toda la vida. Y es precisamente el gimnasio de Dios. Es ahí donde el Señor trabaja, es el taller de Dios, donde luchamos con la paciencia, ¿verdad? Las virtudes, la fidelidad, la lealtad, la misericordia. Es precisamente donde tenemos nosotros que comenzar, porque como dice Pablo a Timoteo, el que no gobierna su casa, pues cómo va a gobernar la iglesia. Entonces tenemos que luchar siempre por ello y bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos todos los días, en los tiempos tan peligrosos. Tenemos hijos nosotros, tenemos una de 24 años que ya se graduó, otra de 22, a Caleb, el que nos acompaña. Al ratito viene, se quedaron dormidos, ahorita los dejé dormir un poco más. Nos acostamos a las 12 anoche platicando con los pastores. Y nuestra hija de 21 años, Salem, van a entrar a college ahora para el ministerio en King's College en Dallas. Y le damos gracias a Dios que hayan abrazado a mi hijo. Caleb quiere abrazar el pastorado también. Y pues qué satisfacción tan grande, ¿verdad? Como dice el Salmo 112, bendición de Jehová son los hijos, y nuestros hijos serán benditos y heredarán con nosotros las bendiciones. Son tan grandes las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando somos obedientes. Es tan sencilla la vida cuando somos obedientes, y sin la santidad, ¿verdad? No podemos tener esas bendiciones de Dios. Porque la santidad es el camino de la seguridad, de la esperanza, la felicidad, y el pecado siempre, siempre, siempre traerá a nuestra vida tristeza, amargura, estrés, inseguridad, falta de esperanza. Perdemos la brújula, porque Dios no nos diseñó para caminar en las tinieblas, sino para caminar en la luz. Bueno, en esta... Bueno, ¿ya? Aleluya. Los que traigan su Biblia en esta mañana, vamos a abrirla en dos pasajes. Vamos a hablar el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Y primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a la lectura de estos dos pasajes y a proceder a continuación a desarrollar exegéticamente, para que podamos tener un poco más de comprensión acerca de esta doctrina, que si alguien me preguntara cuál es el próximo evento profético para cumplirse en la Biblia, les contestaría sin ninguna duda el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina inminente. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna señal, y que puede suceder ahorita saliendo, puede suceder mañana, puede suceder dentro de un año, y tampoco es una señal en la que nos muestre que en el momento que venga el arrebatamiento se manifieste el anticristo. Porque podemos ser arrebatados un año antes de que el anticristo se manifieste, o una semana antes, o 3 días antes, o tal vez 2 horas antes. Por eso se llama inminente. O sea, es un evento en el cual proféticamente millones de seres humanos en este planeta vamos a desaparecer. Algunos que estén en el campo, ¿verdad? Uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una alcoba, y tal vez tu esposo o tu esposa decían que eran cristianos y van a darse un susto cuando algún día abran los ojos y ¿dónde está Chencha? ¿Dónde está Chencho? ¿Verdad? Pues quién sabe. Ahora, quiero decirles algo. Satanás sabe, dice la Biblia en Apocalipsis 12, él no sabe exactamente los cronos ni los kairos, o sea, la cronología, ni las sazones de los tiempos proféticos de Dios.
Cristo dijo en Hechos 1, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, la cronología, ni los tiempos exactos. Pero Jesús dijo que teníamos que tener entendimiento de que cuando el sol comienza a aparecer, en el cielo aparecen nubes, sabemos que va a llover. No sabemos si en 1 minuto, 2 minutos, pero esto nos muestra que ya se está oscureciendo el cielo y que ya viene la lluvia. No sabemos el tiempo exacto. Entonces Jesucristo nos dijo que al mismo tiempo no despreciemos las señales de los tiempos que estamos viviendo. Y este es el propósito de estas conferencias de carácter escatológico, ubicarnos y situarnos en el tiempo en el que la Biblia nos muestra que estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y cuando nosotros vemos estas señales y lo que está aconteciendo, es por eso tan importante que hagamos firme nuestra vocación y elección. Que nos acerquemos más a Dios, que luchemos más contra esta naturaleza caída que todavía tenemos dentro de nosotros, y que el Espíritu Santo que nos fue dado es precisamente para que podamos llegar a enfrentar a Jesús sin nada de qué avergonzarnos. Que podamos, acordémonos de algo, todos vamos a entrar al milenio, todos vamos a entrar al reino, escuchen, pero no todos van a gobernar. No todos los cristianos vamos a gobernar. No todos los cristianos van a tener tronos también junto a Cristo. Dice Apocalipsis 20, y vi tronos y los que se sentaron y fueron dignos. Y a los vencedores, dice Cristo, se sentarán conmigo. Y no todos los cristianos van a ser vencedores. Somos vencedores posicionalmente porque Jesús ganó la batalla en la cruz, pero en la experiencia y en la práctica, no todos van a llegar al final de la carrera con las victorias de otros que se consagraron y lucharon verdaderamente hasta el final. De ahí el libro de Hebreos, continuamente Hebreos nos exhorta, hagan firme vuestra vocación y con tal de que permanezcamos fieles hasta el final. No es de que perdamos la salvación, simplemente de que vamos a perder recompensas. Amén. Y cuando somos motivados y sabemos que va a haber recompensas, y que en la otra vida, dice en Daniel capítulo 7, que el reino y los reinos le fueron entregados a los santos. Vamos a gobernar a los ángeles. Las millones de galaxias que Dios vaya a crear, y los cielos nuevos y la tierra, está entrenando ahorita a un grupo de seres humanos insignificantes, donde Él bajó a visitarnos, donde los ángeles están asombrados viendo cómo es posible que a esos ridículos microbios de los seres humanos, ¿verdad? Como renacuajos ellos, no somos fuertes y poderosos, etcétera, etcétera. En ellos te has tú manifestado y les has dado tu imagen y semejanza. Ellos son los que van a gobernar el universo. Ellos nos van a gobernar a nosotros. Y Jesús contesta, ¿verdad? Y dice, lo necio escogí para avergonzar a los sabios. Y lo menospreciado para avergonzar a los fuertes. Son los caminos de Dios, no son nuestros pensamientos. Nos exaltamos el poder y la gloria y la majestad, y Jesús viene a lavarnos los pies y a enseñarnos que la grandeza está en servir a los demás, en humillarnos delante de los demás. Y lo que enseñamos a nuestras iglesias, a nuestros pastores, les decimos a los ovejas, no nos pongan en un pedestal, por favor, a los pastores. Y, hermano, hay personas que hasta llegan y nos quieren besar la mano. Y por eso es ignorancia nada más. No somos más que nadie. Nosotros estamos para servirlos a ustedes, para lavarle los pies a ustedes, para humillarnos delante de ustedes. Si estamos en la posición que estamos es porque, por gracia, por misericordia. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado que Dios me va a usar como predicador. Yo le platicaba al hermano Israel que como mis abuelos son italianos de Sicilia, traía la sangre mafiosa en mi sangre. ¿En serio? Y mi sueño durante mi juventud era traer la mafia a México. Me hice ateo, me decepcioné de la religión. 2 veces me pusieron en prisión por mis ideas comunistas. El Che Guevara era mi héroe, tenía una póster grandísimo de él arriba de mi cama. Y estaba buscando algo con que identificarme, traía la sangre, ¿verdad? Buscaba la justicia y estaba cansado del Papa roba, los presidentes roban, todo roban. Pues vamos a robar entonces, si se trata de eso, vamos a hacer dinero entonces. Desviados completamente. Entonces cuando encontramos a Jesús nos damos cuenta, ¿verdad? Que llegamos al final de nuestra búsqueda. Amén. Si no es Él, como dijeron los apóstoles, si no eres tú, ¿quién es? Amén.
Solo tú nos has traído palabras de vida eterna. Y cada vez que he tenido yo o tentaciones por el diablo de alejarme del camino, cualquier cosa, siempre me pregunto, ¿y a dónde voy? ¿Me voy con el Dalai Lama? ¿Me voy con Mahoma? ¿Con Mahatma Gandhi? ¿Con Buda? ¿Con quién? ¿A quién voy a seguir entonces? Si no es Jesús, ¿quién es? ¿Quién más nos ha dado las palabras de yo soy el camino, la verdad y la vida? En 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo nos comienza a manifestar que a él le fue dado un misterio. No a Juan, no a Jacobo, no a Judas, no a Mateo, no a Lucas, a nadie, no a Malaquías, no a Jeremías, no a Habacuc, a ningún hombre en toda la Biblia le fue revelado el misterio del arrebatamiento de la iglesia. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este misterio estaba escondido en el Antiguo Testamento, por eso es que se considera un misterio. Musterión en el griego significa algo que no ha sido revelado. Entonces, en el Antiguo Testamento, ahí estaba la resurrección de los muertos y en la iglesia escondida en diferentes cosas, ¿verdad? Pero el arrebatamiento de la iglesia no se había revelado a nadie. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie se había revelado esto. Se le reveló al apóstol Pablo. Ahora bien, antes del siglo XVIII, XIX, muy poca doctrina existe o libros acerca teológicamente del rapto de la iglesia. Y yo me he encontrado con hermanos míos teólogos debatiendo que me dicen, es que el rapto es una doctrina nueva, de hace un siglo, 2 siglos, que comenzó tal vez C.S. Scofield o otros hombres de Dios. Y yo les contesto y les digo, el hecho de que esta doctrina se haya desenterrado en los últimos 1 o 2 siglos, no significa que no estaba en la Biblia. Ahí estaba en la Biblia, pero no habíamos recibido la iluminación para entenderla. Entonces no podemos nosotros debatir, ¿verdad?, y argumentar que por el hecho de que los siglos XV, XVI y XVII no aparecía, nadie habló del rapto, no significa que no sea una doctrina. Y han atacado tanto esta doctrina como ustedes no se imaginan, que es una doctrina nueva, etcétera, etcétera, y ellos no entienden, ¿verdad? Como dijimos ayer, la revelación de Dios ahí está. Pero conforme van pasando los acontecimientos internacionales a través de la historia, el Espíritu Santo nos revela, por ejemplo, en el siglo XX, antes del siglo XX no se entendía Daniel 12:4. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y no fue hasta 1904, 905, a principios del siglo XX, que los hermanos Wright intentaron volar. Henry Ford construyó el primer carro, el modelo T, que corría a 20 kilómetros por hora. En 1924 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945 el doctor Oppenheimer hace con el proyecto Manhattan la fisión del átomo y se construye la primera bomba nuclear. 1954 la primera plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. Y del 69 en adelante las computadoras, los iPhones, todo el mundo cibernético que vivimos, lo que no se descubrió en 18 siglos, se descubre en menos de 50 años. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. Amén. Nos damos cuenta entonces que conforme va pasando el tiempo, el Espíritu Santo nos va revelando más y más luz y comenzamos a entender cosas que no se entendían hace 20, 40, 50 años, 3 o 4 siglos. Porque se tenían que cumplir estas cosas para que las entendiéramos. Entonces, así Dios escondió el arrebatamiento para que la última generación que tal vez seamos nosotros, la podamos entender con mucho más profundidad y mucho más claridad. Esto es un principio de la hermenéutica. La hermenéutica es la rama de la teología que se encarga de interpretar, no espiritualizar todo, sino interpretar lo más que se pueda literalmente para no caer en una secta o en cosas, ¿verdad?, que se interpretan a la luz de la espiritualización, como el otro día tuve un debate con un hombre que es preterista, que dice que ya la tribulación ya pasó en el año 70 después de Cristo, cuando llegaron los romanos. Ya nos estuvimos peleando durante 2 horas hasta que finalmente, ¿verdad?, no me pudo explicar la abominación desoladora de Mateo 24, ni tampoco el Apocalipsis, porque él decía que las trompetas ya habían pasado,
que le había sonado su abuelito hace 25 años de edad. ¡Qué barbaridad! Nunca había escuchado tantas barbaridades. Muy bien, entonces Pablo dice, les digo un misterio. ¿Cuál es este misterio? Que va a haber una generación que no vamos a morir. Este es el misterio. No vamos todos a dormir, vamos a ver ahorita lo que significa la palabra dormir, pero todos seremos transformados. Esta palabra significa, ¿verdad?, cambiados, como lo vamos a examinar más detenidamente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, en aquel tiempo Pablo, ¿verdad?, como era inminente el rapto y nunca se sabe cuándo va a ser, creía que tal vez formaría parte de esa generación, porque Pablo no tenía toda la revelación que tenemos nosotros del Antiguo Testamento. Todos nosotros seremos transformados, o sea, no vamos a morir, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y vamos a 1 Corintios 4, pero Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a comenzar a tratar de examinar esta doctrina maravillosa del arrebatamiento de la iglesia. Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo comienza a rogarle a la iglesia de Tesalónica y a nosotros también, que cuando alguien muere, pariente de nosotros, es normal que lloremos y es sano que lloremos. Es malísimo reprimir las emociones y aguantarme. Por ejemplo, yo a los 12 años, mi padre me dijo, los machos no lloran. Así me dijo mi papá. Y no quiero verte llorar nunca. Eran machos camachos. Y santos de Dios, hasta que me convertí, comencé a llorar. Cuando me convertí, 45 minutos no dejé de llorar. Sentí así que me quitaban como escamas, que me caían pesos y cargas. Lloré y lloré y lloré y lloré de ver a Jesús y de verlo, o sea, de ver lo que Él había hecho, no físicamente, sino en mi espíritu, saber lo que había hecho en mi lugar, etcétera, etcétera. Pero esa es la razón por la cual mi padre me decía, porque los machos no lloran. Y cuando comencé a comprender qué es lo que Dios quería, ¿verdad?, en mi vida, ahora dicen que los cristianos somos los más llorones del mundo. O sea, es una hipersensibilidad sobrenatural la que tenemos. Yo oigo, por ejemplo, ahorita de los refugiados y no dejo llorar con mi esposa. Ve la forma como les aventan la comida como si fueran perros. Ahorita en Hungría, en Austria, etcétera, etcétera, lo que está pasando en el mundo, que lo que no ha pasado en casi toda la historia, nunca había habido tantos refugiados como en la historia. Y estamos en el siglo XXI. Increíble, con tanto dinero. Los países árabes, que son los más ricos, no han dado asilo a nadie. Entonces, algo está pasando, y si perdemos esa sensibilidad al pecado, y a tantos divorcios, y tantas caídas, y tantos líderes cayendo, y lo que está pasando, si no somos sensibles a ello, no podemos tener cargas. Y si no hay cargas, no hay visión, y si no hay visión, no hace la obra de Dios. Porque la obra de Dios comienza siempre con una carga. Cuando algo te comienza a afligir, comienzas a interceder por eso que te comienza a afligir, ya sea la vida de tu hijo, de tu hija, tenemos que tener cargas, porque para eso estamos aquí en el lugar de Jesús. Continuamos haciendo la obra de Jesús. Y Jesús era un hombre sumamente sensible al dolor, era compasivo, era misericordioso, extendía las manos a las prostitutas, a los borrachos, y les dijo a los fariseos, ¿verdad?, los borrachos y las prostitutas van antes que ustedes al reino de los cielos. Y ese sentir que hubo en Cristo tiene que estar en nosotros. Porque cuidado cuando perdamos la sensibilidad y nos volvamos y no nos volvamos vulnerables. Y pues ya tengo mi aire acondicionado y mi coche y estoy contento, ¿verdad? Y no me importa lo que pase por allá y por acá. Y nos desconectamos del mundo y se nos olvida que estamos aquí en el mundo para ayudar a la gente. Para orar, para interceder por el gobierno, para los hermanos, para trabajar en la obra de Dios, para trabajar en la iglesia. Porque haciendo estas cosas no te imaginas cuánto te va a bendecir Dios. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen,
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, si alguien se muere en nuestra vida, cristiana, mi esposa, o mi esposo, o mis hijos, etcétera, etcétera, tenemos que llorar, es normal, pero siempre acompañado con un gozo interno de saber que esa persona de nuestra familia que ha partido, se ha adelantado a un lugar maravilloso donde nos está esperando. Entonces, este sentimiento y este conocimiento nos va a ayudar a seguir viviendo. Yo recuerdo hace muchos años en México, se moría alguien y mi abuela se vistió 5 años de negro. 5 años, ellos dicen, de luto. Y yo me he encontrado personas que, oye hermana, ¿por qué si es negro? Se murió mi esposo hace 8 años. Yo, ni Santa Catalina se vestía así, le dije. Entonces, ¿por qué la gente cree eso, verdad? ¿Cuál luto? Al contrario, lloramos porque ya no va a estar con nosotros esa persona, pero pasan los meses y tenemos que seguir viviendo. Por eso dice Dios, ámame con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Yo hace mucho le decía a Dios, ¿serás tan egoísta, Señor? Todo lo quieres para ti, con todo. Ni a mi perro lo puedo amar así como a ti, ni a mi esposa, ni a mis hijos. No, a mí solamente. Y entonces el Señor me iluminó y me mostró la razón que existe detrás de cada mandamiento. La sabiduría de Dios se encuentra detrás de cada mandamiento que Él nos da. Y Dios me dijo, vas a perder a tu esposa, y si tienes todo tu amor a tu esposa, te vas a hundir. No vas a aguantar la pérdida de tu esposa. Si es tu perro, si es tu hijo, y tienes todo tu amor hacia esa persona, entonces no vas a poder. Pero si me amas a mí con todo tu corazón, todo lo que tienes alrededor lo vas a perder. Y si me amas con todo tu corazón, te seguiré sosteniendo. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Si yo soy la fuente de tu fortaleza y la fuente de tu poder, vas a seguir viviendo y te voy a sostener y vas a llegar hasta el final. Si no, vas a estar llorando 1 año, 2 años, la depresión y la angustia, etcétera, etcétera. Ay, mi perro Fido está llore. Y no vas a poder seguir viviendo porque te va a obstaculizar que estamos aquí para trabajar para el Señor. Para eso resucité a mi hijo, para que tuvieras esa esperanza. Les digo, hermanos, a los que duermen, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es muy diferente la muerte a los ojos del cristianismo. Nos corre completamente la cortina del Espíritu Santo y nos muestra que estamos de paso, somos peregrinos. Es cortísima la vida que tenemos en este mundo. Cortísima la vida. Dice uno de los salmos que a muchos a los 80 años de chiripada llegan a los 80 años. Ahorita Billy Graham, ¿verdad?, el gran evangelista del siglo XX, cumplió 94 años de edad. Son muy poquitos los que llegan ya a esa edad, que rebasan los 80, 85. Mis abuelos murieron de más de 90 también, de 95, 98, pero ya casi no se alcanza esa edad, porque el promedio es 80, 85 años de edad. Y se acabó la vida. Tus sueños, tu economía, todo lo que aspiraste desaparece completamente, y lo único que dejamos es nuestra herencia a nuestros hijos, de que tengan a Jesucristo. Porque si les dejas a tus hijos casas, si les dejas dinero y les dejas herencia, y para eso estás luchando tú, y no es malo eso, ¿verdad? Pero si es eso tu principal propósito, se va a convertir en una maldición. Porque yo prefiero morir y saber que me muero sin absolutamente ni con guaraches puestos, pero mis hijos tienen a Cristo, y si me muero sabiendo que ellos tienen a Cristo, yo sé que nunca nada les faltará. Ahora bien, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que enseñan que dormir es un estado inconsciente y que los muertos están inconscientes, porque se usa la palabra dormir. Vamos a demostrar, en primer lugar, que a la hora de la muerte no estamos inconscientes, sino que a la hora de la muerte estamos conscientes inmediatamente, y veamos lo que vamos a hacer inmediatamente después de la muerte. Vean el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús, no en el cementerio. Esto implica, ¿verdad?,
Si Jesús cuando Él venga va a traer a tu hija o a tu papá, etcétera, etcétera, es porque no están en el cementerio, van a venir con Él. Y eso será en la segunda venida para establecer el reino milenial. Ahora vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 35, de qué forma la Biblia nos enseña que los muertos, al morir una persona, ¿qué acontece inmediatamente después de la muerte? Génesis 35, versículo 18 y 29. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí vemos la palabra alma, a los que les guste apuntarles la palabra hebrea nepej, que se escribe nepesh. En el CH, en el hebreo se pronuncia como J, nepej. Entonces, al morir, algo se sale dentro de nosotros. Desgraciadamente la nueva versión internacional, The New International Version, ha hecho más de 47 equivocaciones en sus traducciones. Yo esa vía jamás la recomendaría a nadie. ¿Y saben ustedes cómo tradujo aquí alma? Suspiro. Dios mío, ¿cómo que suspiro? Suspiro es... Eso es un suspiro, ¿verdad? O sea, la palabra nepej implica en la Biblia, por ejemplo, en Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Y esa palabra vida es nepej. O sea, el alma está en la sangre. Es lo que enseña la Biblia. Por eso cuando Jesús derramó su sangre, que derramó su vida, porque su vida estaba encerrada en su sangre. Y cuando dicen en Apocalipsis 12 que le hemos vencido por la sangre del Cordero, significa que por la vida de Jesús en nosotros le hemos vencido. Amén. Por eso ya no se puede decir, ¿verdad?, que la sangre de Cristo te cubra. Tantito, ¿verdad? Esas son expresiones que hemos comenzado a usar. El momento en que una persona es cristiana, está cubierta con el Espíritu Santo y la vida de Jesús mora dentro de él. Entonces le está diciendo que la vida de Jesús te cubra. No me está cubriendo, compadre, la tengo dentro. ¿Me van siguiendo? Pero así es como vamos esperando muchas cosas. Y el versículo 29 dice: y exhaló Isaac el Espíritu, el Ruach. Así se escribe en el hebreo, R-U-A-C-H, y se pronuncia J, Ruach. Muy bien, al morir, dos cosas se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Dos cosas se salen, que es la esencia del ser. El cuerpo solamente es una botella, un envase, es una cárcel donde está aprisionada durante un tiempo nuestra alma y nuestro espíritu. Y por eso dice Romanos: suspiramos y anhelamos dentro de nosotros, ya se acabe tanta enfermedad y esta vejez, este deterioro celular, que cada día envejecemos más, cada día vemos más difícil, oímos más difícil, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que pertenecen a un cuerpo corruptible que se está echando a perder. Desde que nacemos comienza este deterioro celular, vamos a ver liberados, y la muerte es para nosotros, se abre la prisión y salimos como una mariposa que sale de su cocuyo y comenzamos verdaderamente a ser libres. Y vamos a ver el cuerpo, ¿verdad? Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ni ganas de regresar. Por eso cuando alguien me dice: es que hermano, venga ahora por mi abuelita que tiene 90 años. ¿Y para qué quieres que se quede?, le digo. Pobrecita, ya que se pinte, ya que se vaya. No, hacer lo imposible. ¿Qué quieres que llegue a los 100 años entonces para que se queden a seguir sufriendo lo que tú quieres? Y es ¿cómo se llama? El attachment que tenemos, como dicen en inglés, ¿verdad? O sea, queremos apegarnos a muchas cosas sin saber que la muerte es ganancia para nosotros. Ahora que en Indonesia se murieron el 60% con el tsunami, eran niños menores de 12 años. Tuve un debate con unos ateos en México, en la universidad, y me decían los ateos: ¿cómo puede usted explicar que Dios sea misericordioso? Y le dije: ¿sabe usted que en Indonesia es uno de los centros más grandes de prostitución y de tráfico humano?
Y esos niños que se murieron de menos de 12 años de edad fue un acto misericordioso de Dios. Porque si se hubieran caído en la prostitución como hombres y como mujeres y en el tráfico humano, y la misericordia de Dios se los llevó antes de tiempo. ¿Cómo cambian las velocidades, verdad? ¿Cómo cambia la perspectiva cuando pensamos como piensa Dios? Por eso el hombre natural no entiende las cosas que hace Dios y le atribuyen. ¿Por qué si Dios es niño? Porque no lo entiendes. Y como dijo Dios Teofilito, ni lo entenderás. Porque para entender a Dios necesitamos el Espíritu Santo y meternos a su palabra. Ahora, muy bien, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Esto es muy importante, ¿verdad? La palabra nipesh y la palabra ruach, alma y espíritu. El alma es el centro de las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Otra vez, las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. El espíritu es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual el ser humano puede conocer a Dios, porque Él es espíritu. Tener comunión con Dios y adorar a Dios. Ahora ven ustedes, cuando Dios creó al ser humano, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Génesis 1:26, Génesis 2:7. Muy bien, cuando Adán se rebela contra Dios, algo le sucede al ser humano, que la Biblia es el único libro, ni Freud, ni ningún psiquiatra, ni ningún sociólogo, ni ningún antropólogo te puede contestar cuál es el problema nato, esencial del ser humano. Shakespeare llamaba el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente, y todos han tratado de algo le pasa al ser humano, pero nadie le atina cuál es el problema fundamental del ser humano. Y el problema del ser humano es espiritual. Amén. Vean por qué. Adán se rebela contra Dios y Adán muere, o sea, se apaga dentro de nosotros la lámpara espiritual que teníamos para conectarnos y entender a Dios. Y de Adán hasta nuestros días, todos ustedes y yo y todas las generaciones, tribus, lenguas, naciones, todos hemos nacido con un alma y con un cuerpo y con la parte espiritual fundida, apagados. Entonces el ser humano, como fue creado a la imagen y semejanza de Dios, en el alma traemos, dice en Eclesiastés 3:11, la eternidad. Y esta eternidad que está dentro de nosotros y que no podemos negar, es la razón por la cual todas las tribus, los egipcios, enterraban a sus muertos con la comida. Algo nos dice que algo tiene que pasar después de la otra vida. Los indios Cheyenne, los Sioux, los Apaches eran espiritistas y creían en algo que salía del cuerpo. Todas las civilizaciones a través de toda la historia han dado testimonio de que nadie cree que con la muerte se termina todo. Los hindúes creen en la reencarnación, que van a regresar en las cucarachas y en las vacas y en los, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero es la eternidad, y esta es la razón por la cual se inventaron las religiones. ¿Qué son las religiones? Es el intento humano, del ser humano, de tratar de sustituir la parte espiritual con buenas obras. No hay ninguna religión, todas tienen el mismo común factor denominador. Todas las religiones enseñan dos cosas: que te salvas por las buenas obras o con sacrificios. Los aztecas sacaron el corazón a las víctimas, los tlaxcaltecas también en México, los aucas en Centroamérica, ¿verdad? En la selva lacandona también, y vemos por todos lados los sacrificios que ha habido, y a los dioses, etcétera, etcétera, y de alguna forma, opórtate bien, o forma parte de una religión, haz esto y esto y esto, y entonces ya te limpia la conciencia. De lunes a viernes te portas como el anticristo, pero el domingo cumple con la iglesia. Esa es la religión. El tratar de creer que podemos hacer algo. ¿Para qué cosa? Reconectarnos con Dios. Y viene Jesucristo y se encuentra con el hombre más religioso de su época, llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre religioso, o sea, cumplía todas las cosas que podía cumplir de la ley, porque nadie la ha cumplido, ¿verdad?, más que Cristo. Y antes de que Nicodemo, el capítulo 3 de San Juan, le siga hablando a Cristo, Cristo le da una revelación extraordinaria. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Tiene
otra vez tu espíritu que volver a resucitar para que entres al reino de Dios. Tú te puedes pagar todo lo bien que quieras, persinarte, tener ritos, ceremonias, pero sigues muerto espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo. Tu espíritu tiene que volver a resucitar. ¿Y cómo será esto? Y Nicodemo lo asocia con la reencarnación. Y dice, ¿qué tengo que regresar el vientre de mi madre? Y volver otra vez a nacer. Y dice, Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Yo no estoy hablando de que tengas que volver a nacer físicamente, sino espiritualmente. Y hay dos instrumentos para poder nacer de nuevo, que es la Biblia y el Espíritu Santo. El agua es la Biblia de Efesios 5, Tito capítulo 2, y el Espíritu Santo. 1 Pedro 1:23, somos renacidos, vueltos a nacer por la palabra de Dios. Ahora, cuando comprendemos esto, vemos entonces que Dios escoge este medio, que es la Biblia, que al hablar la Biblia, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Este no es letra muerta, como los libros de Shakespeare o de Octavio Paz o de grandes escritores. Este libro contiene palabras espirituales, que cuando son habladas, algo llega a la parte muerta de nuestro espíritu, y si yo acepto el mensaje de este libro, estas palabras son las que me hacen resucitar internamente, se resucita mi espíritu y comienzo por primera vez al nacer de nuevo a conectarme otra vez con la fuente de energía, y Dios me comienza a guiar siempre toda mi vida con la Biblia. No hay forma en la que podamos conocer a Dios que no sea a través de la revelación que Él determinó en su soberanía para que le conozcamos. Y esta es la razón por la cual existe la brujería, existe la santería, existen todas estas, porque el diablo trata de darnos un sustituto de conectarnos con Dios a través de espíritus demoníacos. Entonces el que practica la santería, las cartas tarot, la brujería, etcétera, etcétera, está en los terrenos de Satanás, porque él te invita a conocer un mundo desconocido, oculto, con comunicación con los muertos y con el espíritu Cuauhtémoc, con el espíritu de Che Guevara, y de las reuniones que hacen de verdad para tratar de engañarte y creer que estás comunicándote con los espíritus. Y de acuerdo a la Biblia, una persona muerta no anda vagando en el universo. Están en solamente dos lugares, como lo vamos a ver, en la presencia de Dios o en el infierno. Entonces necesitamos nacer de nuevo, y es lo que se llama la conversión o la regeneración, hablando teológicamente. Volvemos a nacer. Y ahora sí, yo a los 25 años, 26 años, recibí esta experiencia de mi conversión y comencé a leer la Biblia y comencé a entender los caminos de Dios, comencé a entender por qué estoy aquí, de dónde vengo, cuál es mi propósito. Mi vida comenzó a adquirir seguridad, esperanza, tuve una perspectiva mucho más clara de todas las cosas, de por qué trabajo, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer en mi vida, cuál es mi principal prioridad, a qué dedicar lo que Dios me ha dado, y comienza toda tu vida a ser integrada, y comienzas por primera vez a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo dentro de ti que te hace y te dice, aunque las montañas comiencen a traspasarse de un lugar a otro y los volcanes erupten, el petróleo cayó, el dólar cayó, el mundo, las bombas atómicas, dentro de nosotros hay una paz que nos dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Yo soy tu fortaleza, puede el mundo caerse, nadie te tocará, y lo más grave que te pueda pasar es que te maten o que te mueras. Y es ganancia. Entonces, esta es la razón por la cual Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y ahí en el original hebreo dice, ¿verdad? Nacimos desviados y chuecos más que cualquier otra cosa en nuestras emociones y sentimientos. Con mucho cuidado. Las emociones y los sentimientos son peligrosísimos para guiarnos. Y por eso se mantiene en muchas iglesias a la gente con experiencias emocionales y por aquí, por ahí, esto y el otro, y mientras estás acá, y por verdad, hasta arriba, y después viene la planadora hasta abajo.
Es como si tomas un chocolate que te sube, o una Coca-Cola y viene el bajón. Y no te mantiene estable, porque tú no puedes vivir de emociones y sentimientos, sino de la palabra de Dios. Mucha gente me dice, mire, si yo veo un cojo o un paralítico que se para, ahorita hay las famosas campañas de sanidad, que alguien se para y comienza a caminar, y yo sé que tenía 10 años paralítico, voy a creer. Y le dije, mira, te lo voy a mostrar que no es así. Tú eres una persona que tiene un milagro, porque muchos me han dicho, si yo veo un milagro, voy a creer en Dios. Si tú ves un milagro y se levanta esa persona, tus emociones van a ser afectadas y tus sentimientos va a ser así. De veras, es real. Pregunta, ¿cuánto te va a durar esas emociones y esos sentimientos? 3 días, 4 días. Eso es un impacto temporal, pero lo único que puede entrar dentro de tu vida para regenerarte y transformarte es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo, ¿verdad? Les trajo en el desierto, les dio agua, les dio el maná, 10 plagas impresionantes, milagros increíbles que cualquier persona pudiera decir. Con tantos milagros, abrir el mar rojo, Dios mío, ya si sigues sin incredulidades porque de veras estás loco de remate. Pues a pesar de todos estos milagros, la Biblia nos demuestra que a pesar de todas estas cosas, ellos le rechazaron y se quedaron muertos en el desierto. ¿Saben ustedes cuándo planearon matar a Jesucristo y determinaron que lo tenían que crucificar? Cuando Él hizo el más grande de todos los milagros, en Juan 11, la resurrección de Lázaro. Ahí en ese capítulo dice la Biblia, y planearon matarle después de ver a un hombre volver de los muertos. Mentiras que los milagros van a cambiar a alguien, lo cambian emocionalmente, temporalmente, pero somos renacidos por la palabra de Dios. Y el diablo nos va a hacer alejar de la Biblia lo más que pueda y llevarnos a experiencias místicas, experiencias emocionales, y dejar este libro cada vez más, porque él sabe que perfectamente la fuente de nuestra fortaleza, de nuestro poder, es la Biblia. Amén. Y la razón por la cual la iglesia se encuentra en la condición en que se encuentra, porque ya no se discipula, ya no se enseña la palabra, son puros uno o dos versículos, ¿verdad? Nada más, y la gente está alimentándose con pura chatarra, con papitas fritas, con Coca-Cola, ¿verdad? Con muchas azúcar, no toman agua, tienen panza de Santa Claus. Y así como físicamente el mundo, las bebidas de Red Bull y todas esas bebidas que están llenas de químicos, que están sustituyendo el agua y los jugos naturales para envenenar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, toda esa chatarra que está en todos los mercados y en todos los supermercados del mundo es precisamente satánico para debilitar el cuerpo humano, porque necesitamos la salud, ¿verdad? Necesitamos la salud para servir a Dios, a menos que Él tenga soberanamente otro plan. Pero así espiritualmente hay chatarra ahorita alimentando a la gente de Dios, con pura chatarra, con puras barbaridades. Como el otro día recibí un sobre, que no les miento, el sobre decía, abran ustedes este sobre porque trae la unción del Señor. Y venía un dedo en el sobre así. Entonces abrí el sobre, no les quiero decir quién fue el predicador que me lo mandó, abrí el sobre, doctor Alducin, dice usted estas cosas y nos manda $250, tiene usted un seguro de protección contra los demonios durante 10 meses en su casa. Dios mío. Yo me pregunté, ¿cómo puede haber cristianos que crean esto? Y mandan los $250. ¿Cómo puede haber esto? También nos llegó a la casa de ustedes un pañuelo ungido, que si mandábamos también creo que $50 o más, ¿verdad? El pañuelo ungido lo poníamos bajo del colchón y nos quitaba el dolor de cabeza. O lo traías para tu protección o para cubrir tu casa de los demonios. Pañuelos ungidos, cosas ungidas, etcétera, etcétera. Todo esto se llama hechicería. Esto es hechicería pura. Ha entrado a la iglesia. Y los cristianos no disciernen qué cosa están ellos comprando, ni en qué momento están siendo engañados.
Ahora, entonces vemos claramente, ¿verdad? En Génesis 35, de qué forma la Biblia nos muestra que al momento de morir algo se sale de nosotros, que es el alma y es el espíritu. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Tenemos que aclarar todo esto con la Biblia para ver qué están haciendo o qué ocurre con los que están muertos. Los muertos pueden seguir viendo, oyendo, hablando, hay comunicación entre ellos, se pueden comunicar con los ángeles o con Dios. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi, el apóstol Juan se encontraba en el cielo cuando escribió el Apocalipsis. Recuerdan ustedes que la carne y la sangre no pueden heredar corrupción, ¿verdad? O sea, ningún ser humano con este cuerpo que tenemos podríamos ser llevados al cielo, porque se desharía nuestro cuerpo. Es otra dimensión donde el pez lo sacas del agua, ¿verdad? Lo pescas y se muere porque su hábitat es el agua. Si nosotros queremos vivir dentro del agua, nos morimos porque nuestro hábitat es aquí afuera de la tierra. Hay cuerpos de las aves, hay cuerpos de los peces, cuerpos de los animales, cuerpos de los seres vivos que somos los seres humanos. Y también hay cuerpos celestiales, dice 1 Corintios 15, hay cuerpos de espíritus, cuerpos de ángeles que viven bajo otras leyes, no están bajo la ley de la gravedad, ni la ley gravitacional, ni las leyes electromagnéticas. Es otras leyes con las que funcionan los cuerpos fuera de este planeta. Entonces, cuando Juan fue sacado de su cuerpo se quedó aquí en Patmos, en la isla, y fue el espíritu lo que sacó Dios, fue en el espíritu donde él tuvo toda esta revelación del Apocalipsis. Y vean ustedes que él dice, vi bajo el altar, o sea, el espíritu tiene ojos. Y no son esos que tienes aquí tú con retina, con problemas de la vista, astigmatismo, hipermetropía, o los problemas que afectan nuestras vistas en este cuerpo corruptible, sino que hay ojos espirituales. Y cuando vienes a la Biblia, yo leo con mis lentes que tengo aquí puestos físicos, pero necesito que mis ojos espirituales estén abiertos para entenderla. Amén. Y esos ojos espirituales ya están funcionando entre nosotros, y cuando muramos vamos a seguirlos usando, porque ya no tendremos los ojos físicos. Entonces Juan vio. ¿Con qué ojos? Con los ojos espirituales, que han comenzado a ser entrenados y a ser desarrollados en este cuerpo. Y dice así: vi entonces bajo el altar, ¿qué cosa vio? Las almas no son como Gasparín, como el fantasma, ¿verdad? Algo etéreo, incoloro, que no tiene movimiento ni nada. Las almas tienen una forma. No hay manera que podamos nosotros describir, no se puede relacionar ninguna cosa, ningún punto de referencia terrenal para compararlo a un ciego, por ejemplo. Tú dices a un ciego, la nieve es como el algodón. Tienes que usar un punto de referencia y te dice el ciego, ¿verdad? Y como es el algodón. Se quedan las mismas. No hay ningún punto de referencia para enseñarle qué cosa es blanco o cómo es blanco, porque no puede ver. Se necesita un punto de referencia de comparación. Entonces, cuando Jesús bajó aquí al mundo, usó a los animales, a las ovejas como puntos de referencia para ilustrarnos las cosas celestiales. Y es interesante que cuando usó un animal para compararnos a los seres humanos, no usó al oso, ni al tigre, ni al león, ni al elefante, ni al hipopótamo, ni a la ardilla, ni a la paloma, usó a los borreguitos. ¿Nunca se han preguntado por qué? Dios fue el que los hizo, porque los borregos y las ovejas son los animales más estúpidos que hay. No sé si es mala palabra aquí, ¿verdad? Perdónenme. Son los animales más tontos que hay en la creación. Son tan burros y tan tontos los borregos que si los metes en un tambo y así está el tambo, en lugar de que se eche en reversa, ahí está. Y ahí se queda hasta que el pastor y lo saque. Son semiciegas las ovejas, ven como a 3 o 4 metros. Y por eso el pastor, no hay un pastor que no traiga un cayado, porque aunque ellos no ven a 2 o 3 metros, el pastor está golpeando continuamente el suelo o las piedras, y los siguen por lo que oyen, no por lo que ven. Jesús dijo: mis ovejas
oyen mi voz, no me ven, oyen mi voz y me siguen. Las ovejas son los únicos animales en toda la creación que no pueden sobrevivir sin un pastor. Puedes ver chivos en la calle, puedes ver caballos, puedes ver vacas, puedes ver toros, todo, pero nunca verás un rebaño de ovejas sin un pastor, porque no fueron creadas para poder vivir sin un pastor. Qué sabiduría de la Biblia, ¿verdad? Y de Cristo. Entonces, de esta forma, no hay una forma en la que podamos nosotros tener un punto de referencia para comparar las almas. Solamente dice Juan, vi las almas, o sea, él sabía en el espíritu que esas cosas que él estaba viendo eran seres humanos. Muy bien, continuemos. Vino por el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Él estaba viendo a los mártires de la gran tribulación, del anticristo. Otros escatólogos dicen que tal vez sean todos los muertos de la Inquisición y todos los mártires de la historia. Puede ser también. No vamos a especular en eso, pero estaba viendo él a todos los que habían muerto como mártires en el cielo. Versículo 10, y clamaban a gran voz. Las personas, después de muertas, seguimos comunicándonos. Los oyó hablando. ¿Y con quién hablaban? Clamaban a gran voz diciendo, estaban platicando con Dios y haciéndole preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Al llegar al cielo, no vamos nunca a ser omniscientes. ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo sabes. Porque el día que haya alguna criatura, ni los ángeles tampoco, el día que haya una criatura que todo lo sepa y que tenga todas las respuestas del mundo, ¿ya para qué quiere Dios? Entonces siempre va a haber dudas. Y en la otra vida seguiremos haciendo preguntas a Dios. Dicen a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, que iremos al monte de Jehová, donde seguiremos siendo enseñados en persona por Jesucristo. Tantos misterios que hay. Aquí todavía no sabemos qué pasa en el Triángulo de las Bermudas. Se perdió un avión y no saben dónde anda. El de Indonesia, todavía no, lo que encontraron no le pertenece a ese avión. No saben todavía quién construyó las pirámides de Egipto. Solamente saben que los que las construyeron no eran seres humanos. No es imposible que hace 4000 años hubiera la tecnología, las sierras, la ingeniería, los cálculos y las matemáticas que ni en el siglo XXI se han encontrado para construir esas maravillas de las pirámides de Giza, en el Cairo, donde son rocas de 14, 18 toneladas que parece que las cortaron con mantequilla. Ni las sierras con punta de diamante modernas pueden hacer un corte tan fino como el que tienen esas rocas, o las de Machu Picchu en Perú, o las de Stonehenge en Inglaterra. Son cosas que el mundo científico todavía está, ¿verdad?, papaloteando, sin saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo fue? Pues a lo mejor será melón, será sandía. Si aquí hay cosas terrenales que no entendemos todavía, queremos entender las espirituales, les preguntó Cristo a sus discípulos. Entonces, ¿qué pregunta le hacen estas almas muertos ya a Dios? Le están preguntando a Dios que por favor les conteste, porque parece que allá arriba en el cielo pueden ver ellos cosas que están pasando en el mundo. Y le están diciendo a Dios, Señor, sigan las guerras, sigue la violencia, ¿hasta cuándo harás justicia? Ahora, noten ustedes, porque una persona me dijo, es que ¿cómo pueden estas personas pedir venganza? Cuando dijo Dios, no os venguéis. Y yo le contesté, es muy diferente la vindicación a la venganza. Les voy a explicar. Yo como un juez, en un tribunal, en una corte, me traen a un reo y la ley dice que lo que él hizo, mató a 3 policías, es pena de muerte en Texas. ¿Por qué pena de muerte en Texas? Aquí no sé. Entonces yo dicto la ley, pena de muerte a la silla eléctrica o como te vayan a matar. Y el reo me contesta y me dice, ¿por qué se quiere usted vengar de mí? Le digo, discúlpame, y te digas cuigas chicas, yo no me estoy vengando de ti, estoy vindicando la justicia.
La justicia se tiene que ejercer. Entonces, esto es precisamente lo que el ser humano no ha comprendido todavía, que Dios es un ser de amor y que de tal manera nos amó, pero es un Dios de ira y de juicio también. No divorciemos el carácter de Dios, porque muchos puro Dios, puro dulcecito y mielecita, Dios me ama, y Dios al final, como dijo la señora, ay señora Dulce, yo creo que Dios al final a todos lo va a perdonar, porque Él es amor, písanlo. Y él no va a mandar a nadie al infierno. Y le contesté, amén, tiene usted toda la razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo para que cualquiera que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Él no va a mandar a nadie, tú vas a determinarlo con la decisión que tú tomes en esta vida. Él te ama y no va a haber ninguna persona en el infierno que no haya sido antes amada por Dios. Y a continuación dice el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. O sea, vemos claramente pues en la Biblia que después de la muerte no dormimos en el sentido literal de la palabra, que estamos inconscientes. Dijo Dios, yo no soy Dios de muertos, soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el monte de la transfiguración, en Mateo 17, apareció Elías y apareció Moisés junto a Jesucristo. Y en ese momento los apóstoles los reconocieron sin tener fotos Polaroid de ellos. No había ni una fotografía ni una pintura de ellos. ¿Cómo reconocieron que era Moisés y que era Elías? Vuelvo a repetir, porque los apóstoles tenían el conocimiento que se llama intuitivo, donde tú ves y tú sabes que esa persona es eso o esa persona es eso. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, ese es Adán, sin que nadie me diga que es Adán, en mi espíritu lo siento que ese es Adán, ese es Elías, ahí está Pablo, ahí está Juan. Por eso nos vamos a reconocer espiritualmente con otras facultades que no tenemos desarrolladas en este mundo. Amén. Más que de forma primaria, como Pedro en Hechos capítulo 5. Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu? ¿Qué tenías cámaras de televisión en mi casa, Pedro? ¿Cómo supiste que le robamos a Dios? ¿O tienes espías? ¿O ya se inventaron las cámaras fotográficas o de video? No, ¿verdad? ¿Quién le dijo a Pedro que estos hombres, esta pareja de matrimonio, habían robado? ¿Quién les dijo a Pedro? Se llama palabra de conocimiento, es un don espiritual. Y que muchos líderes espirituales pueden tener, y tú como cristiano también. Yo hay muchas veces que veo una persona y la veo a los ojos y sé de alguna forma que esa persona oculta algo. Le digo a mi esposa, mira, esa persona tiene una mirada velada, que esconde algo detrás de su personalidad. Y hay personas que tú ves y las ves limpias, o sea, como son. Y eso nos ayuda a nosotros a poder tener cuidado de mucha gente que se nos acerca. Mi esposa lo tiene más desarrollado que yo, porque las mujeres tienen lo que se llama el sexto sentido. A veces me dice mi esposa, digo, oye, fíjate que esta persona y este cuate con el que comemos, mi esposa me dice, no me cayó nada bien. ¿Pero qué hizo? Le dije, ¿qué te digo? No sé, siento en mi espíritu que hay algo detrás de esta persona, pero si eres simpático, le contesto y le digo, me dice, hay algo que no está bien, ya cállate. Ya entendí. Revelación espiritual de las mujeres. Abraham oía a Sara, pero a veces lo que le convenía era por ser clavado con... No siempre hay que oírlas, ¿verdad? Muy bien. Vayamos ahora a lo siguiente en Tesalonicenses 4 y terminemos con este estudio. Dice la Biblia en el versículo 15, primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parusia, que es la palabra que se tradujo para venida, porque hay varias palabras que se traducen para venida, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, o sea, el mismo Jesucristo física y en persona, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, donde está su trono ahorita, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Será el mismo Cristo que en Hechos capítulo 1, del 9 al 11, cuando estaban los discípulos viendo en su ascensión así, los ángeles aparecieron y les dijeron: ¿por qué veis aquel que se está yendo? Así como se está yendo, así regresará. Amén. No se puede espiritualizar la venida de Jesucristo. Va a venir físicamente a establecer su reino terrenal. Dice que con voz de mando. Esta palabra griega es una voz, es un término militar. Es la orden de un jefe militar, que da una orden a sus subalternos. Es la misma voz que resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Algo pasó. Lázaro ya tenía descompuesta la carne. Ya su corazón, dicen los neurólogos, que a los 10 o 15 minutos que no fluya la sangre o que desconecte el cerebro, ¿verdad? Si es posible que regrese la persona, no va a regresar en sus 5 sentidos. Tendría que regresar, ¿verdad? O loca, ¿verdad? O afectada neurológicamente. Lázaro tenía 3 días, donde ya su cerebro, su carne estaba descomponiéndose. Y la palabra de Dios entró al cuerpo de Lázaro y comenzó la reestructuración de todas sus células otra vez. La sangre comenzó a circular, el corazón comenzó a funcionar y a bombear la sangre, y Lázaro salió exactamente como estaba antes de morir. Con la única diferencia que volvió a morir después. O sea, el único que ha resucitado para no volver a morir ha sido Jesucristo. Amén. Todas las resurrecciones antes de Jesucristo volvieron otra vez a morir. Pero Cristo resucitó para vivir por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, así va a ser nuestro cuerpo, se va a deshacer. Muchas veces me preguntan: oiga, ¿usted qué recomienda? ¿Que me cremen? ¿O que me entierren? ¿O que me pongan un coffin, ¿verdad? Un ataúd con diamantes y con colchones de oro, etcétera, etcétera, en el mejor lugar del panteón, con una estatua grandísima ahí? Y todas estas cosas son, ¿verdad?, vanidad de vanidades. Porque cuando morimos nos entierran, y ya sea que nos cremen, ya sea, yo recomiendo la cremación, porque impide todo el mercantilismo de el proceso, y 3 días la gente haciendo unas colas. Lo siento mucho, y lo siento. Cuando alguien se muere, yo pienso que lo único que queremos es ir con la familia, encerrarnos en algún lugar y tener nuestro dolor solos, en una cola de 100 personas que nos quieren dar el pésame. Virgen del Socorro. ¿Verdad? O sea, que te cremen y que te echen al mar, a donde quiera. El cuerpo, Jesús dijo en Mateo 10, no importa lo que le hagan a tu cuerpo, va a salir de nosotros el espíritu, y ahí se queda, ya se lo comen los gusanos. Y cuando Jesús venga, viene otra vez Dios a regenerar completamente, no importa dónde estemos, y vamos a ser nosotros. No con las orejas que tienes de papalote ahorita, ni con la nariz de cotorro de Brasil, ¿verdad? Vamos a ser completamente perfectos. Muchos me preguntan que a qué edad vamos a resucitar. Yo solamente puedo especular en lo siguiente: Cristo, ¿por qué murió a los 33 años? ¿Por qué? Quiero hacerles una pregunta. Si Cristo no hubiera muerto, ¿hubiera envejecido? ¿Nunca le han preguntado eso? Ah, ¿verdad? Porque no les preguntó. Si Cristo hubiera sido viviendo, ¿hubiera envejecido? No, no podía envejecer. Porque lo que deteriora el cuerpo y el envejecimiento es el pecado. Romanos 5:12, por el pecado dentro de la muerte. Entonces, Cristo tenía que morir en la cúspide de su juventud. Y desde los 33 años Dios escogió que fuera en esa precisa edad donde él comenzara a morir, porque de acuerdo a la Biblia, de los 33 en adelante comienza el declive. Ya los que pasamos de los 33 ya vamos así de picada. Nos está esperando un hoyo nada más allá. Entonces yo pienso que si Cristo fue escogido a los 33 años para morir, porque él no podía seguir viviendo.
Él nació para morir. Su misión no fue más que la muerte, fue más importante su muerte que su nacimiento. Es muy importante teológicamente también en la doctrina de la expiación. Entonces, si Cristo tuvo que morir a los 33 años, me imagino que más o menos como a esa edad, ¿verdad? Bueno, hay unos que tienen 25 y parecen de 40. Eso ya es culpa tuya, ¿no? Pero si tú te cuidas y haces ejercicio y tienes una comida sana y bebes 2 litros de agua diario, etcétera, etcétera, con ejercicio, ¿verdad? Vas a llegar a los 60, 80 y vas a parecer de 50. Eso es una gran verdad, porque realmente no somos la apariencia que tenemos de edad. Entonces somos realmente lo que nos hemos cuidado. Entonces cuando nosotros vivimos de esa manera, Dios nos apoya, pero nos hace responsable. Cuando tomas Red Bulls y cuando tomas muchos camarones y carne de puerco, etcétera, etcétera, entonces ya Dios dice, ¿verdad? Como hay personas que han llegado con una barrigota así, hermano, ore por mí, hasta que bajes 15 kilos no oro por ti. ¿Sí? Oye, creo que dicen Santa Claus en tu casa, ¿verdad? ¿Para qué quieres que ore por ti? O sea, tu hipertensión que tienes, tus problemas del hígado que tienes, tus problemas que tienes, tu falta de apetito, tu falta de energía, es el resultado de lo que comes, papacito. Entonces, ¿cómo quieres que Dios es Aladino y la lámpara maravillosa? A ver, sé sano. Dios mío santo, ni Aladino hizo eso. Pero eso es lo que hemos hecho. Nos precipitamos y somos impulsivos en agarrar a Dios como una varita mágica. Sana, colita de rana. Dice la Biblia, y con trompeta de Dios. Muchos han dicho que estas trompetas son las de Apocalipsis, pero no pueden ser las de Apocalipsis ni ubicar el rapto en las trompetas, porque las trompetas de Apocalipsis son de juicio. Y esta trompeta es para llamar. Son las que se usaban en el libro de los Números, capítulo 10, del 1 al 9, porque, escuchen esto, en el libro de los Números había los shofares y había las trompetas. El shofar, ustedes saben, es uno que tocan por acá, lo he oído bastante, y es como un cuerno de carnero especial, tiene un sonido especial. Y cuando Dios llamaba al pueblo, porque estaban en el tabernáculo, y las 12 tribus acampaban, 4 aquí, 4 acá, al norte, al sur, al este y al oeste, en el desierto, y oía que venía el enemigo, tenían de volada que invitar al pueblo a que recogieran todo, sus camas y sus colchas y todo, que empacaran todo porque tenían que salir huyendo. Entonces el shofar sonaba así. Ese sonido largo sin parar es para llamarse. Ahora suénalo así, con 3 intermedios. Esos 5 intermedios es, hay guerra. Reúnanse porque tenemos que enfrentar al enemigo. Entonces, cuando Dios dice que con voz de trompeta, está hablando precisamente de eso. Yo hace poco tuve una reunión donde hablé en Bogotá, Colombia, acerca de que yo estoy seguro, ¿verdad? Y es mucha probabilidad de que el rapto pueda suceder en el mes de septiembre, porque ahora en este mes es la fiesta de las trompetas de Rosh Hashanah, del Yom Kippur y del Sukkot. Son 3 fiestas que en este mes suceden. Entonces comenzaron a decir, el hermano Antucio dice que viene ahora en septiembre. Yo no dije eso, por el amor de Dios. Por favor. Oigan bien, dijo Jesús, porque muchas veces, bueno, la gente cambia y distorsiona tanto, ¿verdad? Y tuve que hacer una publicación especial en nuestra página para desmentir eso. Yo dije que a lo mejor venía, no sé, este septiembre o el próximo, a lo mejor me equivoco, pero nadie puede poner la fecha, ni el día, ni la hora. ¿Por qué? Porque caeríamos como falsos profetas. Si no viene, vas a caer como un falso profeta. Entonces, es posible que sean las fiestas de las trompetas, porque Él cumplió 4 cuando vino. Cumplió la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Y faltan 3 fiestas que Cristo tiene que cumplir. La próxima es la de las trompetas. Después viene Yom Kippur, que es cuando dice Romanos 11, 25, 26, Zacarías 12, Zacarías 14, que cuando Cristo venga, Israel se convertirá y mandará espíritu de gracia y de perdón a su pueblo.
y los volverá otra vez, ¿verdad?, a tratar con ellos. Romanos 9, 10 y 11. Entonces, esto va a ser la expiación, y el tabernáculo lo celebraremos en el milenio. Dice Zacarías capítulo 14, los últimos versículos, que celebraremos la fiesta de los tabernáculos con Cristo en el milenio. Entonces, Él tiene que venir, cumplir la fiesta de las trompetas, y Israel se tiene que convertir, y ya después la última, Sukkot, va a ser la fiesta de nuestras vacaciones en el reino milenial. Y dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección, y esto es porque tomará evento la primera resurrección y serán los primeros en participar. En 1 Corintios 15 dice, primero Cristo, las primicias y los que son suyos. Es el orden de la resurrección. Entonces, vean ustedes que esto es muy importante, porque hay varias etapas de la resurrección. La primera fue Cristo. Con mucho cuidado, síganme, lo quieres apuntar. La segunda será la de los resucitados en el arrebatamiento. La tercera será la gran multitud de Apocalipsis 7, que Juan vio en el cielo, que habían salido de la gran tribulación, de los 144,000 que resucitaron. La quinta, los mártires de la tribulación que ya leímos, que va a matar al anticristo. Los 2 testigos que van a resucitar en Apocalipsis 11, que el anticristo los va a matar y van a resucitar en Jerusalén. Los santos del Antiguo Testamento no se van en el rapto. Vean 1 de Tesalonicenses 4, versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Jesús a los que durmieron en Él, los que estamos en el cuerpo de Cristo, los que por el Espíritu Santo fuimos bautizados en un solo cuerpo, que es de Pentecostés a nuestros días. El rapto es para la iglesia. Y dice Daniel 12, 1 y 2, que los santos del Antiguo Testamento de Adán a la resurrección de Cristo van a resucitar hasta la segunda venida, para entrar al milenio. Porque cuando la iglesia sea sacada, en ese momento entra al campo del fútbol a jugar los que están en la banca, que es Israel. La iglesia tiene que salir para que Israel, con los 144,000, comience otra vez Dios a tratar con ellos, y ellos tienen la oportunidad de predicar el Evangelio eterno. Por eso la iglesia no aparece en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 3. Es por eso que es importante distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento Cristo no pone los pies en la tierra, es en el cielo, y los subimos, somos resucitados y transformados para unirnos con Él en el aire. Cuando venga Jesús y tú te mueres hoy en la noche, trae tu espíritu y tu alma, tu cuerpo resucita donde estés, en la panza de un tiburón, o en el mar, o en la panza de un león, o no importa lo que, tu cuerpo resucita y se une en el aire con tu espíritu y con tu alma, y así tenemos con el Señor para irnos con Él al cielo. Y durante estos 7 años de tribulación que van a pasar en la tierra, nosotros seremos juzgados por las obras y las recompensas en el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, 10. Y después dice en el capítulo 19, celebraremos las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, dice la Biblia, que bajamos con Cristo, y cuando venga Cristo habrá señales en el sol, en la luna se oscurecerá, la luna como sangre, grandes señales en el cielo, y todo ojo le verá. El arrebatamiento es inminente, nadie le ve, no tocó la tierra. El segundo venida viene con nosotros. En la primera viene por nosotros, en la segunda viene con nosotros. Y esta es la razón por la cual hay tantas malas interpretaciones o equivocaciones de creer que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. No lo es. Y sobran evidencias teológicas para demostrar que son 2 eventos completamente separados por 7 años. Y finalmente dice Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En la palabra arpazo. Y se tradujo rapto, arrebatamiento. Es que la palabra rapto no está en la Biblia, hermano. Oye, ¿tú has estudiado gramática? Bueno, ¿sabes lo que es un sinónimo? El cielo está bonito, el cielo está lindo. Estás diciendo lo mismo, con diferentes palabras. Es que nada más está en la Biblia bonito, no está lindo. Por el amor de Dios, ¿verdad? No vamos a pelear por eso.
Entonces, por eso decimos rapto, porque la palabra paso significa ser sacado con fuerza súbitamente. Por eso decimos el rapto de la iglesia, o la rata, como tú quieras decirle. O llame Julio directamente, si quieres decir eso también lo puedes decir. Como dicen en mi tierra, ¿verdad? No importa cómo, pero vamos a ser sacados con fuerza, con la repente así, se queda nuestra ropa aquí en el suelo, y ya millones, los aviones se van a estrellar sin piloto, va a haber accidentes en las carreteras, un congestionamiento en los medios de comunicación, CNN, Fox News, y por todos lados, ¿qué pasó? Millones desaparecieron. Aquí los que forman parte del gobierno de Estados Unidos, que son cristianos, van a desaparecer. Va a haber un caos internacional, y en esta confusión en el mundo política, económica, ¿qué creen ustedes que va el mundo a decir? Se los llevaron los ovnis. ¿Ustedes creen, para terminar, que es coincidencia que desde 1948, que Israel se independizó, hasta nuestros días comenzaron a aparecer los ovnis? Y que ahora cada semana o casi todos los días hay reportajes de objetos voladores no identificados. Y la gente cree que realmente ahorita el Vaticano acaba de nombrar a una comisión especial para la investigación de los extraterrestres. Y el gobierno de la Organización de las Naciones Unidas tiene un departamento nombrando a una mujer, creo que es hindú, para investigar la aparición de los extraterrestres. Y ahora que venga el Papa en estos días con el presidente Obama, una de las cosas en su agenda debajo de la mesa serán los extraterrestres. Porque el Vaticano tiene 10 años tratando de hacer contacto con los extraterrestres. ¿Qué dice la Biblia al respecto? A mí me ha preguntado, ¿es que ustedes los cristianos no creen en los ovnis? Le digo, mira, claro que creemos, porque no se puede negar que hay un fenómeno ahí en el cielo, hay videos que son verdaderos, claro que hay muchos fraudes, pero hay cosas que son reales. Pilotos de la Fuerza Aérea han tenido contacto con algo que ha alterado mecánicamente los circuitos de sus aviones, y no se puede negar eso. Esto es algo científico. Sin embargo, los cristianos no les llamamos ovnis, les llamamos ovis, objetos voladores identificados, porque aunque no negamos que existen, sabemos quién está detrás de ellos: la energía materialista de Satanás. Cuando Faraón le dijo Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés ve con Faraón y agarra la vara, si no te creen, y aviéntala al suelo, y esa vara, ¿verdad?, inmaterial, se convirtió en una culebra. Y los brujos, Éxodo capítulo 7, hicieron lo mismo a Faraón. Satanás puede materializar la energía, puede hacer que esta cosa se comience a levantar, que este púlpito comience a levitar. Te puede prender la televisión en tu casa sin que nadie la prenda, oír ruidos de cadenas en el techo de tu casa, abrir ventanas, doblar puertas, puede producir visiones y alteraciones de la imaginación, pensamientos de suicidio, de estrés, de congoja, de desánimo. Estamos rodeados por un mundo espiritual que nos oprime, pero mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos que vivir dependiendo de Dios por la impresionante presión y fuerza de los poderes del mal, porque no tenemos lucha entre nosotros, ni son católicos contra protestantes en Inglaterra, ni blancos contra negros, ni italianos contra españoles. Nuestra lucha es con seres espirituales que pican a la gente aquí abajo, y a nuestros enemigos orar por ellos si no perdemos de vista nuestra batalla espiritual. Y tenemos que entender eso. Estamos enfrascados y en un mundo ocupado por el enemigo. Este mundo está ocupado por el enemigo con el permiso de Dios. Cristo le dijo a Satanás que era el príncipe de este mundo. Juan capítulo 2. Le adjudicó un nombre de comandante y de realeza. Es un príncipe Satanás. Y Cristo no lo negó. Así que Él es real, y nada de que es un tonto Satanás, y lo tendré debajo de mis pies. ¿Sabes una cosa? Lo tendrás mientras el Espíritu Santo te gobierne. Mientras tanto, ten mucho cuidado, porque como león rugiente anda buscando destruir tu vida, llevarte al suicidio, llevarte al desánimo, destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu vida física y tu vida espiritual y emocional. Y si no entendemos eso, que la armadura de Dios es lo único que nos puede hacer en contra de sus ataques, de sus dardos de fuego, no vamos a llegar al final. Y estamos en un punto crítico de la historia. Y finalmente dice la Biblia, aliéntense unos a otros con estas palabras.
Estas palabras han sido de edificación, de consolación, para que podamos nosotros entender que necesitamos la palabra de Dios, que regresemos a la Biblia, que seamos hombres y mujeres de la Biblia, que prediquemos la Biblia, no nuestras propias opiniones, sino la palabra de Dios, porque es lo único que nos sostendrá hasta el día de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo precioso que nos das en esta nación donde todavía hay libertad de hablar de ti. Te damos gracias, Señor, porque cada día comprendemos más tus pensamientos y tus caminos, y sabemos que si invocamos tu nombre, andemos en el tiempo de nuestra peregrinación con temor y con temblor, sabiendo que no haces acepción de personas, sabiendo que somos asaltados por tentaciones de dinero, a tentaciones sexuales y tentaciones del orgullo. Y sabemos que no basta con llegar a la cúspide del éxito en un ministerio o en la vida, como gobernador, como presidente, como diputado, como senador, como gran predicador, como gran misionero. No basta llegar a la punta, sino llegar contigo. Porque mientras más alto lleguemos, no hay cosa más trágica que llegar al éxito sin estar preparados, sin tener un carácter que va a soportar allá arriba el dinero, el aplauso y los halagos de la gente y la fama, porque eso es lo que ha hecho daño a tanta gente que te ha seguido y que durante muchos años nosotros hemos aprendido de ellos para que temamos y para que sepamos que debemos andar en el temor de Dios. Oh Dios, gracias porque nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Te pedimos en esta mañana por el presidente Obama. Te pedimos, Padre, que le des sabiduría para que este poco tiempo que le queda de gobernar, Él pueda, Señor, tomar decisiones a favor de tu pueblo. Te pedimos, Padre, por las cruzadas que van a comenzar con Franklin Graham en cada estado de Estados Unidos para levantar a la familia, para levantar los valores y los principios morales. Oremos por todos estos hombres valientes que no han bajado la espada y que no han tenido temor del hombre ni temor de la persecución, y podamos orar verdaderamente para que este país regrese otra vez al fundamento donde esta nación fue hecha y fue levantada en la palabra de Dios. Te pedimos, Padre, que el nombre de Cristo vuelva a ser nombrado, que los mandamientos no sean objeto de burla y que el pueblo pueda entender que cuando atacamos la familia y el núcleo del matrimonio es el síntoma más grande de descomposición social que una sociedad puede tener. En esta mañana, cualquiera de ustedes que no tiene a Cristo en su corazón, que tienes dudas si tienes a Cristo en tu vida, yo te pido que lo invites con estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero cuando tú vengas irme contigo, porque creo que en esa cruz, a través de tu sangre derramada, has perdonado y has lavado mi vida anterior. Te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Dios. Dame el poder en tu Espíritu Santo de vivir para ti. Transfórmame en esa nueva criatura que yo quiero ser, para servirte, conocerte y adorarte con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente y de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz.